Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ilonka y bienvenidos a otro video en el canal de Netflix. ¡Woo! Cuando éramos pequeños, la mayoría de las familias solamente tenía televisión abierta en las casas y no tenían canales de cable como cartoons y esas cosas. Y en los horarios donde daban televisión para niños, todas las cosas que veíamos eran anime. Llegué al colegio con 6 años de edad y todo el mundo empezó a hablar del primer episodio de Pokémon. Todo el mundo estaba viendo y yo no sabía de qué estaban hablando. Entonces me senté y empecé diligentemente a ver todos los episodios de Pokémon. Fui una niña feliz que habló con todo el mundo. De hecho, en los recreos jugábamos a Pokémon y jugábamos a ser entrenadores y Pokémon y hacíamos batallas Pokémon. ¡Muy bien! ¡Ataque rápido! ¡Raichu! ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Eso fue increíble! Y yo siempre era Dito, porque Dito era uno de mis favoritos. Un chico un día estaba en sexto básico, sexto básico, porque en sexto básico yo me obsesioné así loca por un anime que se llama Shaman King. La volví a ver hace poco y mi corazón la amo. Bueno, en mi reloj, cuando no habían celulares, adelantado 15 minutos y llegaba 15 minutos antes a ver el anime. Estaba lista 30 minutos antes frente al televisor con mi cena servida para poder ver Shaman King, que dura 20 minutos. De que en Japón, otaku es una persona más obsesionada, al menos en Chile y por lo que yo entiendo en Latinoamérica, nosotros tomamos el término, pero se usa de una manera más ligera, porque no tenemos ninguna otra forma de decir, mira, me gusta el anime, pero tranquilo, no tenemos categorías para decir qué tanto te gusta el anime. Entonces nosotros dijimos, otaku, ¿a ti te gusta el anime? Otaku. Hay gente que dice, no soy otaku. Bueno, no es otaku, cosa de uno. Ocurrió un fenómeno tremendamente mediático, les digo, a nivel nacional, que se llamaba las tribus urbanas. Empezaron a formar grupos, entonces todas las tribus tenían un nombre, tenían una esencia, un look, y tú te veías de cierta forma. Curiosamente, de los grupos que yo recuerdo, estaban algunos como Visual Kei, Oshare, Decora, Lolita, Otaku y los más famosos, los Pokémones, de los cuales solamente los otakus veían anime. Recuerdo que incluso una de las primeras cosas que vi fue en el diario que llegó a Antofagasta, una ciudad que nadie conoce, que era sobre las lolitas. Y estaba tan mal informado que las lolitas a mí me dieron miedo, porque pensaba de que eran como mujeres obsesionadas con unas muñecas y pensaban que las muñecas estaban vivas, y de hecho por eso mi mamá tenía mucho miedo de que yo me encontrara con estos grupos. Y yo le decía, mamá, ¿vemos anime? Y ahí yo iba a los ciclos de anime, porque ver anime era ilegal, porque ¿dónde veías anime? Gracias Netflix por hacerlo legal, pero en ese tiempo no había Netflix. Así que mi mamá literalmente empezó a ir conmigo a los eventos de anime. Después la mayoría de las tribus urbanas desapareció, pero los otakus no desaparecieron, porque a diferencia del resto de las tribus, mi tribu, era un estilo de vida, onda, uno veía anime felizmente. Esto es un tema un poco delicado, no voy a entrar mucho más en detalle, pero en Latinoamérica, quizás ya saben, suelen haber muchos movimientos sociales tipo protesta, y en Chile ocurrió una muy grande el año pasado. Pero lo que sí les quiero contar, la parte del pueblo, de las protestas masivas que se hicieron, una gran parte eran carteles que tenían relación con el anime. O sea, la gente andaba en la calle en Chile, tipos de 30 años como yo, andaban con sus carteles de Naruto, de Pokémon, de Yo-Yo, de Sailor Moon.
O sea, al punto de que incluso hay artículos en inglés que hablan del tema, como por ejemplo de cómo Inosuke Kimetsu no Yaiba, el tipo de la cabeza de chancho, ese fue uno de los íconos de la revolución en Chile. Había gente que iba a las protestas en cosplay. Hay una celebridad en Chile. Había una señora que se vistió con un corpóreo de Pikachu y andaba bailando como Pikachu y se volvió viral. Meme, porque se cayó el Pikachu y luego se levantó el Pikachu y todos siguieron bailando y se transformó en la tía Pikachu. Y la tía Pikachu fue uno de los íconos del movimiento en Chile. Y así, mis queridos amigos Netflixtas, termina mi tesis de cómo es ser un otaku en Chile. Es extraño, pero poderoso. Dale like a este video y comenta cómo es ser otaku en tu país. ¡Chao, chao!